La meiosis. La meiosis es un proceso de división nuclear que utiliza los mismos mecanismos que la mitosis. Es bastante parecida, pero su significado biológico es diferente. La meiosis consiste en reducir a la mitad el número de cromosomas para que no se duplique el número de la especie tras la fecundación. La meiosis es una doble división. La segunda es una mitosis normal, se da solo en células diploides. La meiosis comienza con una replicación previa de todas las cadenas de ADN. Al final de la interfase, al comenzar la división tenemos doble número de cadenas. Tras la duplicación comienza la meiosis. División 1. Profase 1. 1. Se espiralizan las cadenas de ADN apareciendo los cromosomas. 2. Se duplican los centriolos. 3. Desaparece la membrana nuclear. 4. Los centriolos migran a los polos. 5. Cada par de cromosomas se une a una fibra del huso. 6. Se forma el huso acromático. Hasta aquí todo sucede como la profase de la mitosis. Las diferencias con la profase normal se dan en el comportamiento de los cromosomas, ya que antes de unirse a las fibras del huso se van moviendo y se agrupan por parejas de manera que los cromosomas homólogos, es decir, los que son iguales, quedan formando pares unidos cromátida contra cromátida. Esta unión permite que se lleve a cabo el proceso más importante de la reproducción sexual, el que permite que las generaciones filiales sean diferentes a las parentales. Es la recombinación genética, en la que las cromátidas de los cromosomas homólogos que quedan juntas se intercambian trozos de sus cadenas de ADN, apareciendo cromátidas nuevas, recombinadas. Darán lugar a individuos adultos nuevos. Después de que se realice la recombinación en todos los cromosomas, cada par de homólogos se unen en una fibra del huso, es decir, se colocan los cromosomas por cada fibra del huso acromático en lugar de un cromosoma por fibra como en la mitosis. Luego, los pares se desplazan para colocarse en el centro de la célula. Metafase 1. Los pares de cromosomas homólogos se sitúan en el medio de la célula formando una placa ecuatorial. Anafase 1. Se produce la separación y migración de los cromosomas homólogos, por lo que, a diferencia de lo que sucedía en la mitosis, los que se desplazan son cromosomas enteros en lugar de cromátidas. Al final de la anafase 1 hay dos juegos de cromosomas separados en los polos opuestos de la célula, uno de cada par, por lo que aquí se reduce a la mitad el número de cromosomas. Telofase 1. Como en la telofase normal, se regenera otra vez el núcleo empezando la meiosis 2. Citocinesis 1. La célula con dos núcleos divide su citoplasma en dos, quedando dos células hijas que entrarán en la segunda división meiótica. División 2. Es como la mitosis, pero se da en dos células hijas a la vez. En la profase 2 se unen los cromosomas individuales al huso cromático. En la metafase 2 los cromosomas se sitúan en la placa ecuatorial. En la anafase 2 las cromátidas hermanas se separan y al final, en la citocinesis 2, tenemos 4 células hijas que tendrán la mitad de la cadena de ADN, por lo que son células haploides, cuya función es intervenir en la fecundación, es decir, son gametos.